¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento? Que por más que lo intentes, ciertos dolores emocionales simplemente no desaparecen. La verdad es que la mayoría de las personas no sufren por lo que les sucede, sino por la forma en que interpretan esas situaciones. Y precisamente esto es lo que enseña el estoicismo: cómo liberar tu mente de esta prisión invisible que tú mismo has construido. Si alguna vez has sufrido porque alguien te ignoró, por una decepción que no pudiste superar o porque sientes que no tienes control sobre tu propia vida, entonces este video es para ti. Voy a mostrarte el mejor consejo estoico para que dejes de sufrir por quienes no merecen tu energía. Y créeme, comprender esto puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus relaciones, tus desafíos e incluso tu propia existencia. Pero antes de comenzar, un aviso rápido. Muchas personas que ven los videos del canal aún no están suscritas. Si disfrutas de este contenido y quieres aprender más sobre cómo aplicar la filosofía estoica en la práctica para volverte emocionalmente inquebrantable, suscríbete ahora. Así, no te perderás ningún nuevo video que puede transformar tu mentalidad. Ahora, vayamos directo al punto. ¿Por qué sigues sufriendo por cosas que no puedes controlar? Y, lo más importante, ¿cómo puedes detenerlo de una vez por todas? Primer consejo: la raíz del sufrimiento. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, muchas veces, no sufrimos por lo que nos sucede, sino por el significado que le damos a los acontecimientos? Epicteto nos advertía sobre esto. No son los eventos los que nos afectan, sino los pensamientos que tenemos sobre ellos. Esto significa que el sufrimiento no nace de las acciones de los demás, sino de la forma en que interpretamos esas acciones. Si alguien nos ignora, por ejemplo, podemos pensar que es un desprecio personal o simplemente que esa persona estaba ocupada. El evento es el mismo, pero la manera en que decidimos percibirlo define si sufriremos o no. Este entendimiento es liberador porque nos coloca en control de nuestras emociones. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no es inevitable. En gran parte es una construcción mental, y si es una construcción, podemos aprender a desconstruirla. La vida está llena de desafíos, decepciones y momentos en los que nos sentimos injustamente tratados. Pero, ¿realmente estamos siendo víctimas de una injusticia o simplemente estamos atrapados en una narrativa personal que refuerza esa idea? Muchas veces sufrimos porque esperamos algo de los demás, un reconocimiento, una disculpa, un gesto de cariño, y cuando eso no sucede, nos sentimos traicionados. Pero piénsalo bien, ¿nuestro dolor proviene realmente de la acción del otro o de la expectativa que creamos? Si no esperáramos nada, ¿existiría el sufrimiento? La filosofía estoica nos anima a examinar esas expectativas y darnos cuenta de que el verdadero poder está dentro de nosotros. Al final, si podemos moldear nuestros pensamientos, podemos moldear nuestra realidad. Esto no significa que debamos ser indiferentes o fríos, sino que debemos desarrollar una mentalidad estoica capaz de cuestionar nuestras reacciones automáticas y reemplazar el sufrimiento con comprensión. Imagina que recibes una crítica severa en el trabajo. Si la interpretas como un ataque personal, sentirás rabia, frustración, quizás hasta vergüenza. Pero si la ves como una oportunidad de crecimiento, el sentimiento cambia por completo. Nada en la crítica en sí ha cambiado. Lo que ha cambiado es tu percepción. Ese es el secreto de la vida estoica. No permitir que los eventos externos definan nuestro estado interno. Así, en lugar de reaccionar impulsivamente a la vida, comenzamos a responder con sabiduría estoica. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy sufriendo porque realmente ocurrió algo malo o porque elegí verlo como un problema?
En la mayoría de los casos, la respuesta será la segunda opción. El pensamiento estoico nos enseña a cuestionar nuestras propias emociones y darnos cuenta de que tenemos un poder inmenso sobre ellas. Esto no significa que nunca sentiremos dolor o tristeza, sino que podemos reducir nuestro sufrimiento al mínimo necesario. Cuando comprendemos que nuestra mente es el verdadero campo de batalla, nos volvemos más fuertes, más serenos y menos vulnerables al caos del mundo. Segundo consejo, la dicotomía del control. Si hay una enseñanza estoica que puede transformar nuestra vida de manera inmediata, es la comprensión de la dicotomía del control. Epicteto nos enseña que en el mundo solo existen dos tipos de cosas, aquellas que podemos controlar y aquellas que no podemos. Parece simple, pero piensa en cuántas veces nos desgastamos tratando de cambiar lo que está completamente fuera de nuestro alcance. Sufrimos porque queremos que los demás nos traten de cierta manera, que las circunstancias sean diferentes o que la vida siga un guión idealizado. Pero ¿realmente tenemos poder sobre eso? La respuesta es no. Y cuanto antes aceptemos esta verdad, más serena y equilibrada será nuestra existencia. ¿Significa esto que debemos volvernos pasivos ante la vida? Para nada. El estoicismo no nos enseña a rendirnos al azar, sino a dirigir nuestra energía hacia aquello que realmente podemos influenciar. No puedes controlar la actitud de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. No puedes evitar que un día lluvioso arruine un paseo. Pero puedes elegir ver la situación de otra manera y encontrar una nueva oportunidad. Esto es aplicar el estoicismo en la vida real. En lugar de perder tiempo lamentándonos por lo que no podemos cambiar, un estoico se enfoca en lo que sí está en sus manos. Y aquí es donde reside la verdadera libertad. No depender de factores externos para encontrar paz interior. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que te has esforzado al máximo para conseguir un ascenso en el trabajo. Has estudiado, te has preparado, has hecho todo lo que estaba en tus manos, pero al final, el puesto se lo dieron a otra persona. Tienes dos opciones. Puedes enfurecerte, quedarte atrapado en la frustración y alimentar un sentimiento de injusticia, o puedes aceptar que la decisión no estaba bajo tu control y seguir adelante. El segundo camino es el de la mentalidad estoica. Cuando entendemos esta diferencia, la vida se vuelve mucho más ligera. El sufrimiento surge del intento de controlar lo incontrolable. Cuando soltamos ese peso, encontramos paz. La gran lección aquí es simple pero poderosa. Si algo no depende de ti, déjalo ir. Esto no significa ser indiferente, sino sabio. Si algo depende de ti, actúa con disciplina y determinación. Si no depende, no te atormentes. La libertad está en reconocer esta distinción. Y créeme, cuanto más practiques este principio, más te darás cuenta de que gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a esta verdad. La filosofía estoica nos muestra que el secreto para una vida más serena es dejar de intentar controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos y enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. Tercer consejo, el desapego emocional. Si hay algo que nos hace vulnerables al sufrimiento, es el apego descontrolado. Séneca nos advertía que depender de los demás para nuestra felicidad nos convierte en prisioneros de sus acciones. Pero, ¿cuántas veces caemos exactamente en esta trampa? Creamos expectativas irreales sobre las personas, esperando que actúen de cierta manera, que correspondan a nuestros sentimientos, que estén siempre disponibles cuando las necesitamos. Pero el problema no está en los demás, sino en nuestra dependencia emocional. Y cuando no cumplen con nuestras expectativas, nos sentimos traicionados, heridos, frustrados. La pregunta es,
deberíamos haber puesto nuestra felicidad en manos de alguien más. El desapego emocional no significa frialdad o indiferencia. Significa libertad, significa amar sin poseer, relacionarse sin depender, entregarse sin perderse a uno mismo. Esta es la mentalidad estoica. No hay nada de malo en desear conexiones significativas, pero en el momento en que tu bienestar depende de las acciones de otra persona, te conviertes en su prisionero. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero equilibrio proviene de nuestro interior. Si tu felicidad depende del comportamiento de los demás, les has dado un poder que debería ser solo tuyo. Séneca nos diría que debemos cultivar relaciones saludables, pero sin aferrarnos a ellas como si fueran nuestra única fuente de alegría. Piensa en cuántas veces has sufrido esperando algo de alguien. Tal vez un amigo que no valoró tu esfuerzo, una relación que no funcionó, un familiar que no demostró el cariño que esperabas. Ahora pregúntate, ¿ese sufrimiento fue causado por sus acciones o por la expectativa que tú creaste? Un estoico no se aferra a lo que no puede controlar. Esto significa que si alguien decide irse, lo acepta. Si alguien decepciona, lo comprende. No porque sea insensible, sino porque entiende que las personas son libres de actuar como quieran, y su paz interior no puede depender de ello. La sabiduría estoica nos enseña a amar sin encadenarnos, a preocuparnos sin ahogarnos en la dependencia. La clave está en desarrollar un estado mental resiliente, donde los cambios en la vida, incluidas las relaciones, no nos sacudan más de lo necesario. Esto no significa que no sentiremos dolor, sino que no nos perderemos en él. El desapego emocional no es una barrera contra el amor, sino un escudo contra el sufrimiento innecesario. Cuando comprendemos esto, empezamos a vivir de manera más plena, más ligera y más alineada con los principios del estoicismo. Porque al final, lo único sobre lo que realmente tenemos control es nuestra propia mente. Y si podemos dominar eso, nada podrá esclavizarnos. Cuarto consejo: nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza poderosa. Si alguien te hace daño, el verdadero problema no está en lo que hizo, sino en lo que tú permites que signifique para ti. Esta es una lección fundamental de la filosofía estoica. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto no significa que las personas no puedan ser injustas, crueles o ingratas, pero la clave está en que la forma en que reaccionamos a esas actitudes está completamente bajo nuestro control. Y aquí está la verdadera clave para la libertad emocional. Si eliges no ser afectado, entonces nadie tiene el poder de dañarte. Piensa en todas las veces que te has sentido herido por palabras o acciones de otra persona. Ahora reflexiona. ¿Fue el acto en sí lo que causó el dolor o la interpretación que le diste? Alguien puede insultarte, pero la ofensa solo tiene poder si tú le das importancia. Alguien puede rechazarte, pero el sentimiento de inferioridad solo surge si crees que eso dice algo sobre tu valor. La mentalidad estoica nos enseña que la reacción siempre está en nuestras manos. Un estoico moderno no busca venganza, no se hunde en el resentimiento, porque sabe que estas emociones son cadenas que lo aprisionan. En cambio, elige la serenidad y el dominio de sí mismo. ¿Significa esto que debemos ignorar todo lo que sucede a nuestro alrededor? En absoluto. El estoicismo no es una filosofía de apatía, sino de fortaleza interior. Si alguien te perjudica, puedes tomar medidas si es necesario. Pero lo que no puedes permitir es que eso te robe la paz. Imagina que alguien difunde una mentira sobre ti. Tienes dos opciones. Puedes pasar noches sin dormir dándole vueltas a la injusticia, o puedes reconocer que la opinión de los demás no define quién eres.
El verdadero estoico entiende que lo único que realmente importa es lo que piensa de sí mismo, y eso nadie puede quitárselo. La vida estoica se construye sobre esta fortaleza interna. No importa cuántos desafíos aparezcan, cuántas críticas surjan, cuántas personas intenten desestabilizarte. Al final, la decisión de sufrir o no siempre está en tus manos. Elige no sentirte ofendido, elige no afectarte, elige no cargar rencores. Cuando comprendes que nadie puede herirte sin tu permiso, te vuelves invulnerable. Y esa es la verdadera libertad. Quinto consejo: aceptar la realidad. La mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia. Resistimos lo que es, lo que fue, lo que podría haber sido. Luchamos contra la realidad simplemente deseando que fuera diferente. Pero Marco Aurelio nos recuerda: acepta de buen grado todo lo que te sucede, pues lo que la naturaleza trae es para el bien del todo. El estoicismo nos enseña que cuanto más negamos la realidad, más nos sumimos en el sufrimiento. La aceptación, por otro lado, no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Quien aprende a aceptar lo que no puede cambiar, encuentra una paz que pocos conocen. ¿Significa esto que debemos conformarnos con todo? No. Aceptar la realidad no es lo mismo que rendirse a ella. El estoico moderno entiende que hay cosas que puede cambiar y cosas que no. Si algo está bajo nuestro control, debemos actuar con disciplina y determinación. Pero si algo está más allá de nosotros, la única actitud sensata es aceptarlo y seguir adelante. Piensa en un evento difícil en tu vida, una pérdida, una decepción, un error del pasado. Puedes pasar el resto de tu vida reviviéndolo, o puedes reconocer que no cambiar el pasado y en su lugar decidir qué hacer a partir de ahora. El estoicismo en la práctica nos enseña que la vida continúa, sin importar cómo nos sintamos al respecto. La premeditación estoica nos ayuda a estar preparados para lo inevitable. Los estoicos practicaban la visualización negativa. Pensaban en los peores escenarios posibles, no para vivir en pesimismo, sino para fortalecerse emocionalmente. Si sabemos que las dificultades y las pérdidas son parte de la vida, cuando lleguen estaremos listos. Cuando aceptamos que nada es permanente, que todo cambia y que no tenemos control sobre la mayoría de las cosas, la ansiedad y el miedo disminuyen. Ya no estamos atrapados en el pasado ni aterrorizados por el futuro. Aprendemos a vivir en el presente porque sabemos que es lo único que realmente tenemos. Aceptar la realidad no significa volverse insensible, sino sabio. La resistencia causa dolor. La aceptación trae libertad. La vida siempre será impredecible y no nos corresponde cambiarla, sino decidir cómo reaccionamos ante ella. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya es un hecho, encontramos espacio para crecer, evolucionar y seguir adelante. Y esta es una de las lecciones más valiosas del pensamiento estoico. No desperdiciar energía cuando el camino más sabio es simplemente aceptar y continuar. Sexto consejo: transformar el sufrimiento en fuerza. Frente a las dificultades, tenemos dos opciones: hundirnos en la queja o usarlas como combustible para el crecimiento. La filosofía estoica nos enseña que no debemos preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva convierte cualquier adversidad en una oportunidad de evolución. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esto significa que aquello que parecía un problema puede, en realidad, ser el puente hacia algo más grande. El sufrimiento no es un fin, sino un medio. Todo depende de cómo decidamos utilizarlo. Piensa en un momento difícil que hayas vivido. Tal vez fue una decepción, una pérdida o una traición. En ese instante, todo parecía derrumbarse. Pero ahora, mirando hacia atrás,
¿No crees que aquello te fortaleció? ¿No te hizo más resiliente, más sabio, más consciente de quién eres? La mentalidad estoica nos enseña que nada sucede solo para hacernos daño. Todo puede ser una lección si estamos dispuestos a aprender. El sufrimiento es inevitable en algunos momentos de la vida, pero permanecer en él es opcional. Los estoicos no ignoraban el dolor, sino que lo usaban como una herramienta para convertirse en mejores personas. ¿Significa esto que debemos ser indiferentes ante las dificultades? No. Significa que debemos enfrentarlas con valentía. Si algo nos duele, debemos sentirlo, comprenderlo y luego transformarlo. Si la vida nos desafía, debemos crecer a la altura del desafío. Séneca decía que la adversidad revela quiénes somos realmente, y tenía razón. Cualquiera puede mantener la calma cuando todo está bien, pero es en los momentos difíciles cuando un estoico se diferencia. Mientras otros se desesperan, él respira profundo y se pregunta, ¿cómo puedo usar esto para hacerme más fuerte? Este cambio de mentalidad nos da un poder inmenso. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia evolución. Pase lo que pase, podemos elegir aprender, podemos elegir crecer. Ningún dolor tiene por qué ser en vano. Ninguna dificultad tiene que ser solo sufrimiento. Todo puede transformarse en fuerza, en sabiduría, en virtud. Y cuando entendemos esto, nada puede detenernos. Séptimo consejo. La libertad está en la autosuficiencia emocional. La verdadera libertad no consiste en tener todo lo que deseamos, sino en no depender de nada para estar en paz. La filosofía estoica nos enseña que lo único que realmente nos pertenece es nuestra mente, y es ahí donde debemos encontrar nuestra estabilidad. Felicidad si depende de los demás, de su aprobación, de su reconocimiento, de su amor. Entonces, estamos entregando nuestro poder a manos ajenas, pero un estoico no hace eso. Cultiva la autosuficiencia emocional porque entiende que la mayor riqueza es ser dueño de sí mismo. ¿Significa esto que debemos vivir aislados, sin necesitar a nadie? No, en absoluto. El estoicismo no predica el distanciamiento emocional, sino la libertad interior. Podemos amar, conectar con otros y valorar las relaciones, pero sin convertirnos en prisioneros emocionales. Imagina a alguien que solo se siente bien cuando recibe elogios. El día que no los recibe, su autoestima se derrumba. ¿Eso es libertad o esclavitud? Un estoico moderno no permite que su paz dependa de factores externos. Sabe que la fuente de su tranquilidad debe estar dentro de él y no en el comportamiento de los demás. Construir esta mentalidad estoica requiere práctica. Debemos observar nuestras propias emociones e identificar dónde estamos generando dependencias. ¿Nos sentimos ansiosos porque queremos agradar a todos? ¿Sufrimos porque tememos perder a alguien? ¿Nos frustramos porque ponemos nuestras expectativas en los demás? Cuando alcanzamos la autosuficiencia emocional, nada de esto nos afecta de la misma manera. Seguimos amando, relacionándonos e interesándonos por los demás, pero sin atar nuestra felicidad a algo que no podemos controlar. Esa es la mayor libertad que existe. Saber que, pase lo que pase, seguirás firme. Que nadie puede quitarte la paz, porque no se encuentra en nada externo, sino en tu propia mente. Que puedes enfrentar cualquier desafío sin derrumbarte, porque tu fortaleza proviene de tu interior. Esa es la esencia de la vida estoica. Encontrar en el dominio de uno mismo el verdadero poder. Y cuando comprendemos esto, descubrimos que la mayor conquista no es poseer el mundo, sino no necesitarlo para ser feliz. Octavo consejo. La vida es una obra de teatro Séneca. Nos enseña que la vida no se define por su duración, sino por la manera en que la vivimos. Comparaba la existencia con una obra de teatro, donde no importa si el acto es largo o corto.
Lo que realmente hace la diferencia es que también desempeñamos nuestro papel. En el fondo, no tenemos control sobre cuánto tiempo vamos a vivir o sobre quién entra y sale de nuestra historia. Pero sí tenemos control total sobre cómo elegimos actuar mientras estamos en el escenario. El pensamiento estoico nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo con propósito o simplemente dejando que el tiempo pase? Muchas veces nos aferramos a personas, momentos y circunstancias como si fueran permanentes. Pero nada en la vida realmente lo es. Todo cambia, todo pasa. Algunos personajes estarán con nosotros por mucho tiempo, otros harán solo una breve aparición. La filosofía estoica nos enseña a aceptar esto con serenidad. En lugar de lamentarnos cuando alguien se va, debemos agradecer el tiempo que estuvo a nuestro lado. En lugar de temer el final de un ciclo, debemos aprovecharlo mientras sucede. El estoico moderno entiende que la vida es un flujo constante y que luchar contra esto solo genera sufrimiento. ¿Significa esto que debemos ser indiferentes en nuestras relaciones? No. Significa que debemos vivirlas con intensidad, pero sin apego. Si alguien entra en nuestra vida, lo recibimos con gratitud. Si alguien se va, lo dejamos ir en paz. El sufrimiento surge cuando intentamos retener lo que ya debía haberse ido. El valor estoico nos enseña que cada momento tiene su propósito y que, en lugar de tratar de controlar la duración de las cosas, debemos enfocarnos en vivirlas de la mejor manera posible. Si hacemos esto, independientemente del tiempo que tengamos, nuestra vida habrá sido bien vivida. Al final, lo único que podemos garantizar es la calidad de nuestra actuación. No sabemos cuánto tiempo tenemos en este escenario, pero sí sabemos que podemos elegir cómo interpretar nuestro papel. Podemos vivir con sabiduría, coraje y virtud, sin miedo a lo que venga. Porque la vida estoica no se trata de controlar el guión, sino de dar lo mejor en cada escena. Y cuando caiga el telón, tendremos la certeza de que hicimos lo que estaba en nuestras manos, y eso es lo único que importa. La vida está llena de desafíos, pérdidas e incertidumbres. Pero la manera en que elegimos enfrentar cada situación define si seremos prisioneros del sufrimiento o dueños de nuestra propia mente. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no está en controlar los eventos externos, sino en la forma en que reaccionamos ante ellos. Si has comprendido este mensaje, ya has dado el primer paso para volverte emocionalmente más fuerte y resiliente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué está bajo tu control hoy que puedes cambiar para mejorar tu vida? ¿Cómo manejas aquello que no puedes controlar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Vamos a intercambiar ideas y profundizar aún más en esta reflexión. Y por supuesto, si este contenido te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún nuevo video que puede ayudarte a desarrollar una mentalidad inquebrantable. El camino estoico es un aprendizaje constante y estaré aquí para guiarte en este proceso. Nos vemos en el próximo video.